Ajá. Esos son los de X. 27.400 ¿qué? 53. ¿Y los valores de Y? 29,4 Ajá. y 21,3. Listo. Entonces, teniendo estos puntos, ¿sí o no? Esto. Aquí lo que estamos viendo es X1, Y1, X2, Y2. ¿Sí o no? Para eso tenemos, bueno, esto al revés, son iguales. Es indiferente. Tenemos los dos puntos, ¿sí o no? Y tenemos una ecuación que dice que la pendiente es igual a eso que está allá. Entonces sería pendiente es igual a valor de Y2, 21,3 menos valor de Y1, 29,4 sobre valor de X2, 37,453 menos 57.470. ¿Sí o no? Aquí está esto metido en la ecuación que está aquí. Y2, Y1, Y2, Y1, X2, X1. ¿Sí o no? ¿Eso cuánto te dio? 4,05 por 10 a la menos 4. Obviamente, dependiendo de la pareja de puntos que ustedes hayan escogido, este valor puede cambiar un poco. No se estresen, la interpretación es la misma. Listo, ya tengo la pendiente. Ahora, ¿qué sigue? Tengo la otra ecuación que dice que Y menos Y1 es igual a M por X menos X1. ¿Sí o no? Esto yo lo puedo despejar como está ahí. Y es igual a M por X menos M por X1 más Y1. ¿Qué va a ser la distributiva de esto? ¿Sí o no? Y pasar esto a sumar. Entonces yo puedo reemplazar, yo puedo decir Y es igual a 4,05 por 10 a la menos 4 por X menos 4 por 0,05 por 10 a la menos 4 por X1. X1 ya sabemos que da este valor de acá. Más Y1, que es este valor de aquí. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí? Despejo, ¿cuánto te dio la ecuación? Y es igual a 4,05 porque eso no cambia. ¿Y cuánto te dio el punto de corte? 6,1. Ah, 6,1. Listo. Esta es la ecuación de la recta. ¿Cuál recta? La que describe el comportamiento de la enzima pH 7.6. Hasta ahí estamos claros. ¿Sí o no? ¿Seguros? Si yo quiero encontrar, porque se acuerdan que cuando nosotros hicimos la gráfica, yo les dije, el punto de corte con el eje X, ¿cómo se llama? El punto de corte con el eje X. Con el eje 1 sobre M. Menos 1 sobre km, ¿sí o no? Y el punto con el eje Y, 1 sobre velocidad máxima. Ahorita nos estamos enfocando en esto de aquí. Si yo quiero encontrar a partir de esta ecuación el punto de corte con el eje X, ¿qué hago? Con el 0 en el medio. ¿Cuánto vale Y? Vale 0 porque la coordenada de este punto pues es 0, algo. ¿Sí o no? Matemáticamente hablando. Ah, bueno, entonces digo listo. Entonces 0 es igual a 4,05 por 10 a la menos 4 más 6,1. Ahora hay que comer a X. Pero me perdí en el 0. Como nosotros necesitamos encontrar el punto de corte con el eje X, ¿cuáles serían las coordenadas de ese punto? No, las coordenadas, matemáticamente hablando, ¿cuánto sería? 0, algún valor. ¿Por qué 0? Porque Y es 0. ¿Sí o no? Creo que sería al revés. ¿Por qué? Algo como 0. Sí. Ve, perdón, sí. Ups. Algo, 0. Listo, gracias. Entonces, en ese sentido, yo lo que tengo es que puedo igualar a 0. Y aquí despejo. Entonces me das menos 6,1 sobre 4,05 por 10 a la menos 4 igual a X. ¿Cuánto da ese valor? Menos 15.061. 15.061. Listo, 15.061,7. Ahí tengo el valor de la coordenada de X en este punto. Este punto es menos 15.000,7,0. Esa es la coordenada de este punto de aquí. ¿Sí o qué? ¿Sí o no?
Y ya les dije que el punto de corte es igual a menos 1 sobre KM. Entonces yo puedo decir, bueno, menos 15.061,7 es igual a menos 1 sobre KM. Despejo KM. O sea que KM es igual a menos 1 sobre menos 15.067,7. ¿Y cuánto da eso? 6,6 por 10 a menos 1. Ahí tenemos el KM de la enzima para pH 7.6. ¿Claro? ¿Cómo se hace el cálculo? ¿Alguien hizo la de pH 9? ¿Yo? ¿Tú? ¿Cuánto te lleva? Pues yo no lo tengo ni tengo menos 0,0000. Tiene la ecuación. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 1,7 por 10 a la menos 1,7 por 10 a la menos 5 moles. Y esto para pH 9. Entonces, finalmente, bueno, yo asumo que el cálculo está bien hecho. Es que no entendí el 6,1. O sea, ahí ese 6,1 ¿qué valor indica? El de todo el despeje, de todo esto. Esto, lo que ve aquí, más esto da 6,1. O sea, es despejar. Ok. ¿Listo? Eso es una multiplicación. ¿Esto? ¿Se acuerdan que yo les dije que yo escribía Fer? Porque hay multiplicación. M por X menos M por X1 más el valor de Y1. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, asumiendo que estos cálculos de su compañera están bien hechos, entonces, considerando estos dos valores de que uno da 6,6 por 10 a la menos 5 y el otro 1,7 por 10 a la menos 5, ¿cuál de las dos a qué pH la enzima más afín por su sustrato? 7.6. Ese es a las. Entonces, ¿a qué pH es más afín la enzima? A 9. Entre menores, 9. más afinidad. No sé, díganme ustedes. ¿Por qué a pH 9? Porque tiene menor KM. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien piensa diferente? Efectivamente les dije, chicos, y les dije que anotaran eso en su mente, en su corazón, se lo anotaran en la frente, y es, entre menos el valor del KM, más afín es la enzima por su sustrato. Listo, anótelo, memorícese. Eso es típica pregunta de parcial. Entonces, apréndase de todo esto, apréndase eso. Entonces, bueno, ¿claro el tema de los cálculos, chicos? En el parcial sale una pregunta así de cálculo o no. Bueno, buena pregunta. Me dicen, profe, en el parcial va a salir algo así. No todo eso, o sea, no les voy a poner todo eso porque no va a ser así. Pero les puedo decir, bueno, para una enzima ustedes hicieron los cálculos y sacaron que el punto de corte con X es este, saca el KM. Pero les aseguro, ustedes dicen ahorita esa bobada. Cuando en el parcial empiecen a leer y digan, ¿y qué tiene que ver el punto de corte con X con esto? Ahí se acordarán de mí, bueno, pónganle cuidado a la interpretación de la gráfica. ¿Listo? Sí, o sea, yo no les voy a poner a regular todo esto porque sé que es demasiado, pero pues que tiene que ser la interpretación completa. No podía darle a usted solo esto porque entonces se pierde todo esta interpretación. Pero no se olviden de lo que representa el KMB, el punto de corte con X y el punto de corte con Y. ¿Listo? ¿Y la pendiente? ¿A qué equivale la pendiente? Es la inclinación, pero ¿a qué equivale matemáticamente hablando de esto? Si esto es 1 sobre B más y esto es menos 1 sobre KM, ¿qué es la La pendiente? diferencia. No. ¿No? La distancia. KM sobre velocidad máxima. ¿Listo? Entonces, acuérdense la interpretación de la gráfica. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Seguros? ¿Todo claro? Señor, ¿por qué hace caras? Porque me compliqué. A ver. Es que
En el caso de. Chicos, atención acá. Yo le digo, listo, este es el valor de la X, saque el KM, calcúlelo, y una vez tenga los dos KM, dígame cuál es más afín a la enzima. O sea, no, ¿qué significa? No, seguramente no va a ser algo así, pero sí va a ser como, bueno, ya tiene el KM es un número. ¿Qué significa ese número? Pues ya va en la interpretación. ¿Listo, chicos? ¿Claro hasta aquí? ¿Listo? ¿Cómo? Dos pH, dos enzimas, dos situaciones diferentes. Si alguno de ustedes por alguna razón no quiso preguntar porque le da vergüenza, pena, que lo chiflen, no sé, pues algo me escribe un correo, podemos cuadrar una reunión rápida por fuera y vuelvo y repaso esto por fuera. ¿Listo? Entonces, habiendo ya sufrido el ejercicio, pues ahora sí vamos a la clase normal. Entonces, pues todas se quieren quedar ahí pegadas a la presentación, por un poquito más para atrás, como quieran. Lo digo es porque les tocaría la clase como así. Ya ustedes. ¿Listo? Pues también es posible, ¿por qué no? Entonces, ya con esto entendimos un poco más, chicos, el tema del KM. ¿Sí o no? Aquí está más o menos el abuelo de pájaro, lo que dio, más o menos. Obviamente los valores pueden cambiar dependiendo de la pareja de puntos que usted escoja. No da el mismo valor, ¿por qué? Porque las rectas no son rectas de R cuadrado de 1, pero la interpretación va a ser siempre la misma. Listo. Ahora, no solamente el KM es un valor importante, sino también, ¿se acuerdan que cuando vimos las ecuaciones que sacó este man, Michaelis, nosotros veíamos que también había una que yo se las marqué con una estrellita, que decía que esa es la velocidad de la reacción, que era K2? Pues bueno, acuérdense que en teoría, esta es la ecuación para velocidad máxima. ¿Y por qué esa es la ecuación de velocidad máxima? Porque recuerden que lo que determina la velocidad máxima de una reacción, ¿qué es? ¿Qué es lo que determina la velocidad máxima de una reacción? La cantidad de enzima. ¿Listo? Entonces, por tanto, la velocidad máxima estaría dada como la multiplicación de la cantidad de enzima total, o sea, qué tanta enzima hay disponible, contra la constante que determina qué tan probable es que eso ocurra. ¿Listo? Y por tanto, pues yo puedo despejar matemáticamente hablando y sacar que la constante es igual a la velocidad máxima sobre la cantidad de enzima total. Y a eso se le conoce generalmente en los libros como KCAT o constante catalítica, que otra frase es que les digo, copienla, anótensela, memorícensela, tatúesela, no sé, repita el mantra las mañanas mientras ora. KCAT, ¿qué nos va a decir? ¿Qué tantas moléculas de sustrato puede una enzima catalizar por unidad de tiempo? ¿Listo? Es decir, en ese escenario, ¿qué es mejor? ¿Tener un alto KCAT o un bajo KCAT? Según esa descripción que está ahí. Mejor tener alto, ¿no? Porque implica que el sistema va a ser un poco más eficiente. O sea, para esto pues tenía un ejercicio, pero ya ahí se los dejo. KCAT, la frase que está ahí. ¿Listo? Como les digo, hay un ejercicio también ahí, pero pues otra vez ya nos echamos nuestro buen tiempo calculando los más. Esa unidad de tiempo sería segundos. Suele ser segundos a lo menos, o sea, sobre segundo. Bueno, entonces el ejercicio, ahí está. Y ya con ese valor de KCAT, que es efectivamente el número de moléculas que una enzima puede procesar por segundo, podemos calcular finalmente el último parámetro importante. Chicos, pongo atención acá. Gracias. El último parámetro importante que se conoce como eficiencia catalítica, que lo que nos permite ver es qué tan rápido ocurre la reacción. Es decir, el KCAT lo que nos decía era cuántas moléculas puede convertir por unidad de tiempo. Este nos dice es qué tan rápido va a ocurrir ese cambio. ¿Y cómo se calcula? Pues la constante catalítica sobre el valor de K. Que en términos como charlados, ¿cómo uno podría como llegar a entender mejor esa ecuación? Estamos viendo es qué tantas moléculas puede procesar la enzima sobre qué tan afín la enzima por ese sustrato. Y esas dos cosas combinadas pues nos dan idea de cuál es la eficiencia catalítica. Como ustedes se pueden dar cuenta, esa eficiencia puede variar un montón.
Y les pregunto, en este caso, ¿qué es mejor tener? ¿Más eficiencia catalítica o menos eficiencia catalítica? Pues ahí está fácil porque la palabra es eficiencia, ¿no? Entonces, claramente, entre más grande el valor, más eficiente va a ser el proceso. ¿Listo? Entonces, pensando en eso, nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, para la quimiotripsina, que la vamos a ir conversando muchas veces a lo largo de la clase de hoy, ella puede tener diferentes eficiencias catalíticas dependiendo de los sustratos que tenga. Por ejemplo, glicina, valina, norvalina, norlucina y fenilalanina. Según los datos que están aquí, ustedes están viendo en esta tabla, ¿cuál sería el sustrato que más prefiere esa enzima? Según esos datos de aquí. ¿Cómo? Sí, a ver, pónganse de acuerdo. De verdad, voy a preguntar lo de los... Entonces, la norvalina, dicen por ahí, ¿por qué? Porque necesitamos un alto valor para que la eficiencia catalítica. ¿Y la fenilalanina? Por 10 a la 5. ¿Ya? Por tanto, de todos estos sustratos que puede procesar la quimiotripsina, ¿qué preferiría? Si todos estuvieran en un cóctel, yo meto la quimiotripsina, mismas concentraciones de todos esos sustratos. ¿Qué es lo que primero se va a procesar? La fenilalanina. ¿Por qué? Porque tiene un muy alto valor de eficiencia catalítica. ¿Listo? Ahora bien, hay enzimas muy variadas y claramente a lo largo de los años hemos logrado sacar mucha información acerca de un montón de enzimas y existen unas que son demasiado eficientes. ¿Por qué se pueden dar cuenta? Porque miren, superóxido de dismutasa por 10 a la 9. O sea, eso prácticamente ocurre en ¿qué? Nanosegundos, picosegundos. Y por ejemplo, enzimas como esta, como la acetilcolinesterasa, que también la veremos hoy, que no sé si la han escuchado, la acetilcolinesterasa, es uno de los targets terapéuticos para enfermedad de Alzheimer. Prácticamente su eficiencia catalítica, lo que depende que ocurra esa reacción es el tiempo que se demora el sustrato en llegar hasta la enzima. Porque la reacción es prácticamente inmediata. Lo que quiero que entiendan es que esa eficiencia a niveles tan altos es como que literal, ¿se acuerdan del ejemplo que yo les decía que no pasa así, que la enzima llega y que no es como pasar una puerta porque hay que establecer enzima sustrato y todo lo demás? Prácticamente para esas enzimas de ahí, ese complejo enzima sustrato casi que ni existe. Porque el tiempo en el que se forma el enzima sustrato es extremadamente rápido. ¿Y qué es lo que demora la reacción? Que el sustrato encuentra la enzima, se mete y ya se transforma. Como pasar una puerta. ¿Claro el concepto de eficiencia catalítica, chicos? ¿Seguros? Ahora bien, no todo en la vida es que las reacciones ocurran. ¿Por qué? Porque en términos clínicos y farmacológicos, muchos medicamentos, muchas toxinas, por ejemplo, lo que hacen es que inhiben enzimas, ¿sí? Y las inhiben, otra vez, algunas toxinas, por ejemplo, no sé, el glifosato inhibe una enzima importante en la ruta de fotosíntesis de plantas, ejemplo, y por eso las matan. Y en el caso de nosotros, pues muchos medicamentos inhiben enzimas, pero no para matarnos, sino porque están catalizando un proceso que necesitamos interrumpir. Y dentro de ese tipo de inhibición hay varios tipos. Hay inhibidores reversibles, es decir, que se meten a la enzima o interactúan con ella, pero se pueden volver a salir y no inhibir por siempre, como inhibidores irreversibles que se fusionan con la enzima y esa enzima ya no volverá a funcionar. Entonces vamos a ver los dos tipos de inhibidores. ¿Listo? Empezamos con los inhibidores reversibles, que hay tres tipos. Y vamos a empezar con el primero de ellos. Inhibidores competitivos. ¿A qué les suena eso? Que compiten para ayudar a la antiinfección. Exactamente. Y son inhibidores que se meten dentro del sitio activo. Y por tanto, estorban. ¿Y por qué se llaman competitivos? Porque compiten con el sustrato. De manera que va a haber quién llega primero y el que se meta primero es el que está dentro de la enzima. Si es el inhibidor, pues la enzima no va a hacer nada. Si es el sustrato, pues la reacción ocurre. ¿Listo? Por eso se llaman competitivos. Y eso
ese proceso de inhibición competitiva tiene efectos sobre los parámetros que estamos viendo, por eso botamos tanto tiempo que el KM, que la velocidad máxima, que no sé qué, porque esto tiene una interpretación a nivel gráfico. Cambian las gráficas, cambian los puntos, naturalmente porque alteran este proceso. Normalmente nosotros veíamos que la enzima encuentra el sustrato, el enzima sustrato, y esto pasa a producto. Cuando hay un inhibidor, pues puede haber un paso adicional, que es que la enzima se une al inhibidor, y ya no se puede unir el sustrato. Entonces, en términos de la gráfica, y por favor, necesito que estén muy pendientes, al final hay otro ejercicio, pero no de esto, sino de una interpretación de gráficas. Que eso también es fija pregunta de paso. Entonces, los inhibidores competitivos, ¿ustedes cómo los pueden ver a nivel gráfico? Este es el que no tiene inhibidor. Y este es el que tiene un inhibidor competitivo. ¿Qué está cambiando ahí en esa gráfica? A nivel de interpretación, la velocidad seguro. El sustrato que toma para alcanzar la ¿Y qué velocidad pasa con el máxima. sustrato? Se necesita menos, o sea, hay más afinidad con la enzima. Seguros que hay más afinidad antes porque se llama inhibidor. Necesita más sustrato. Ojo, acuérdense que, otra vez, piensen en valores. Sí, el KM es mayor. Como esto está 1 sobre el sustrato, que este valor se haga más pequeño, ¿qué está implicando? Que el KM va a ser más grande, acuérdense que eso es 1 sobre KM, o sea, 1 sobre este valor, y por tanto, ¿qué pasa con la afinidad? Es decir, si esto solo fuera así, sustrato, es lo que ustedes me están contando. Pero acuérdense que para yo poder linealizar estos datos me toca hacerlo 1 sobre sustrato. O sea que si este valor es muy grande, ¿qué implica? Que el TDA no porque no solo sustrato. No. Que el KM es muy pequeño y por tanto más afinidad y viceversa. Yo sé que de pronto pueden estar un poco perdidos ahí, pero ¿necesitan como la aclaración de eso? No sé, tengo una torre acá. Profe, ¿lo puedes dibujar en el de la mitad? Por favor, gracias. Es como, sí, si fuera solo sustrato, pues es KM y ya, ese es el valor del KM. Pero acuérdense que es 1 sobre sustrato. ¿Qué implica eso? Si yo tengo 1 sobre 10 y 1 sobre 1, ¿cuál es más grande? 1 sobre 1. 1 sobre 1 porque esto da 1 y esto da 0.1. Eso es tal cual lo que nosotros estamos viendo aquí. Como si este valorcito de aquí, este de aquí, fuera el 1 y este fuera el 10. Lo que se está diciendo es, no, es que este es mayor porque está más cercano al 0 y no sé qué. Pero como es 1 sobre ese valor, en realidad ese valor es mucho más grande y por tanto, menor afinidad. ¿Claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Piénsenlo en términos de la división, es 1 sobre un valor. Vámonos a las matemáticas algebraicas básicas. Si yo tengo aquí un valor y este, no sé, es menos 5 y este es menos 1, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? El menos 1, porque está más cerca al 0. Entonces usted ve eso y dice, es más afín a la enzima porque mire que el valor es diferente. Pero piense que como eso estamos en cosas negativas, veanlo así, entonces es más fácil, no lo pueden ver como el 1 sobre algo, veanlo así. ¿Este valor qué es? ¿Mayor o menor que este? O sea que si es mayor el KM, ¿qué pasa con la afinidad? Entonces, pensando en eso, volvamos a la gráfica. Cambia el KM. ¿Qué pasa entonces con la afinidad? ¿Es más o menos afín? Sí, cambia para dónde. Así como está en la O gráfica. sea, que cambia el rosado o el más bien. Esta es la que no tiene inhibición. Y esta es la que tiene inhibición. Ese pues sería menos afín. O sea, es menos afín. Entonces, otra vez. Ok. Los inhibidores competitivos solo van a alterar el KM. Es decir, solo cambian la afinidad de la enzima por su sustrato. Pero como es competitivo, si hay mucho sustrato y poco inhibidor, ¿qué va a pasar? Es que eso no se inhibe
sea, se inhibe el inhibidor, más bien, sería como ya el inhibidor no funciona. ¿Por qué? Porque compite. Es como cuando ustedes en las fiestas infantiles jugaban el juego de la silla, eran como 6 sillas y una persona más y así. Entonces, ¿qué es más fácil? Que usted tuviera 100 personas y 99 sillas, pues seguramente es más fácil acomodarlos a que hubieran 100 personas y una silla. En ese caso es lo mismo. A ella le encanta sentarse ahí, pero ella tiene que competir con usted para sentarse ahí. Entre más de ella hubiera, es más probable que ella se siente ahí. Si ella pueda duplicar, es más fácil que ella logre sentarse ahí que no sus compañeros. Claro, los inhibidores competitivos, ¿seguros? Cuando se tiene más sustrato, los inhibidores se inhiben, literalmente. Los inhibidores inhiben, Dejan de básicamente. servir. No es que no funcionen, ellos pueden seguir funcionando, pero como compiten, ¿qué va a ser más probable que entren encima? Un sustrato o un inhibidor. Si tengo mil de sustrato y uno de inhibidor, ¿qué es más probable que se metan encima? Ese sustrato, es demasiado. ¿Listo? Ejemplo de esto, el medicamento metotrexato. ¿Lo conocen? ¿No? ¿Qué hace? ¿Para qué se usa? Pues yo lo he escuchado más que todo como un teratógeno. Exactamente. El metotrexato se suele utilizar para pacientes que tienen cáncer. ¿Sí? Es un medicamento oncológico. ¿Y por qué tiene que ser a nivel competitivo? Porque donde no fuera competitivo, pues, ¿qué hace? El metotrexato inhibe la dihidrofolato reductasa. ¿Se acuerdan que hablábamos del dihidrofolato cuando veíamos vitaminas? ¿Qué hace el ácido fólico? ¿Para qué funciona? Para generar bases nitrogenadas. Entonces, imagínense que el metotrexato fuera un inhibidor irreversible, o sea, ya no funciona. Entonces ya pues, nos morimos nosotros también porque todas las células del cuerpo ya no se pueden dividir y hasta ahí llegamos. Pero como es competitivo, va a ser su efecto, pero no va a ser para independientemente todas las células. Por eso ustedes tienen que pensar, no sé si ustedes tienen un familiar con cáncer, o lo tienen o lo tuvieron, yo tuve a mi abuela. Entonces son personas que siempre están muy decaídas, se les cae el pelo, se les comienzan a poner las uñas, y eso es porque los tratamientos oncológicos pues, atacan todas las células del cuerpo, entre ellas las cancerígenas. Entonces, pues por eso ustedes ven que la gente que está en terapia oncológica pues está tan debilitada, tocarle también soporte con la alimentación, a veces nutriciones diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Claro hasta aquí? ¿Inhibidores competitivos? No. Ese es fácil, relativamente hablando. Segundo tipo. Inhibidores acompetitivos, en algunos libros aparecen como incompetitivos. Esos son inhibidores que funcionan un poquito diferente a los inhibidores competitivos. Y es que ellos no interrumpen la unión de su enzima por su sustrato. El sustrato se une a la enzima. Pero una vez está formado el complejo enzima-sustrato, ¿qué pasa? Se pega el inhibidor. Entonces, como se pega el inhibidor una vez ya está formada la enzima-sustrato, la afinidad pues puede variar porque después, o sea, propiamente la afinidad en primera vista no cambiaría porque al final los sustratos se están pegando. Pero como esto queda bloqueado, ¿qué va a pasar después? Pero pensemos al futuro, varios ciclos de reacción. ¿Qué va pasando con las enzimas? Se empiezan a ocupar. Y entonces ya las enzimas no van a poder captar la misma cantidad de sustrato que antes porque van a haber enzimas bloqueadas que están así. ¿Listo? Por eso, es como un cambio aparente en la afinidad del sustrato. Entonces, ¿ustedes cómo van a ver eso generalmente en una gráfica? Así. ¿Qué está cambiando ahí? ¿Qué cambia? La velocidad. La velocidad y qué más. El KM, porque miren que se está desplazando el KM, es el mismo, y se está desplazando la velocidad. Pero bueno, ¿qué notan ustedes de curiosos entre este desplazamiento del KM y este desplazamiento del KM? ¿Qué pasa con la afinidad? En este decíamos que disminuía la afinidad. ¿Y en este? ¿Y por qué está aumentando la afinidad? Si es un inhibidor. Porque no evita que se una al sustrato. Él cambia la velocidad después. ¿Por qué? Porque obviamente van a haber menos enzimas disponibles, pero el sustrato se mete a la enzima. Él puede llegar y abrazarse con la enzima y ahí está. Que no va a transformarse en producto es una cosa, pero él llega hasta la enzima.
con lo cual es un cambio aparente en la afinidad. Es decir, a la luz de la matemática, pareciese que fuera más afín. ¿Se llama? Porque matemáticamente es más afín. Pero no es que esto esté cambiando y esté haciendo lo que hablamos ahorita, de que entonces decimos ahorita va a poder captar más de su sustrato porque sí, sino porque lo está secuestrando adentro, o sea que a la luz de la matemática hay más afinidad. Pero ¿qué pasa con la velocidad? Lo que les decía ahorita, como esto se empieza a secuestrar, pues ahorita ese puesto ya quedó ocupado, o sea que no me puedo sentar ahí. Ahí tampoco porque está usted, ahí tampoco, y entre más tiempo pase, pues eso más va a ocurrir, ¿sí o no? Porque el sustrato se va yendo y el inhibidor se está quedando. Entonces yo ya no tengo 40 sillas para sentarme, sino que tengo, no sé qué, 10 sillas. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad? Veamos, aumenta para la velocidad para el tiempo de... Exactamente, o sea, la velocidad se hace más despacio, otra vez, misma lógica de aquí, acuerdan que esto es la inversa. O sea, que porque esté creciendo no implica que aumente, sino que disminuye. Entonces, disminuye la velocidad de la reacción y aparte cambia la afinidad. Pero otra vez, recuerden, es una afinidad aparente. Es decir, no es que la unión del inhibidor esté potenciando la afinidad de la enzima con su sustrato, sino que al secuestrarlo de forma aparente, parece que la afinidad cambió para hacerse más afín. ¿Claro lo del inhibidor no competitivo? ¿Seguros? Noto algunos con cara de confusión. ¿Seguros? Si no entienden, chicos, me pueden preguntar. O sea, dale. O sea, como la enzima secuestra el sustrato, al final ya no van a quedar enzimas y como la enzima es el reactivo limitante, entonces por eso lo disminuye. Claro, porque a medida que va pasando el tiempo en esa reacción, es más probable que vayan más enzimas bloqueadas, ¿sí o no? Porque esto va a seguir ocurriendo. Y si esto sigue ocurriendo, ¿qué se va acabando? El sustrato, porque se lo va consumiendo. ¿Y quién va a empezar a aparecer más? O sea que él va a empezar a bloquear las enzimas, haciendo que, otra vez, el mismo ejemplo que yo llego aquí y entonces ya ustedes están sentados, ya nadie quiere parar y yo digo, para. Son a decir suerte, de mala, pues que otra. Eso es lo que le toca hacer al sustrato. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la velocidad de las reacciones va a empezar a empeorar porque cada vez más el sustrato va a tener que, se va a demorar aún más en encontrar puesto para poder llevar a cabo la reacción. ¿Listo? Claro, inhibidores acompetitivos. ¿Seguros? ¿Qué? Inhibidores no competitivos, tercer tipo. En este caso funciona de una manera como un poco más arbitraria. ¿Por qué? Porque ¿qué ven de diferente en este gráfico que no veíamos en los anteriores? No ocupa la enzima. Listo, allá en la gráfica tienen el mismo cambio, ¿sí o no? ¿Qué más? Que no ocupa el mismo lugar en la enzima. Que no ocupa el mismo lugar en la enzima. A diferencia de lo que veíamos anteriormente en este gráfico, en el competitivo se mete a un sitio. En el competitivo bloquea el sitio. Pero aquí no. Aquí al inhibidor no le interesa unirse al sitio activo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la clase pasada veíamos eso al alosterismo y que la enzima tiene un huequito por allá, huequitos perdidos, que pueden meter cosas. Pues bueno, en este caso los inhibidores pueden llegar a esos sitios de la enzima y pegarse. ¿Y qué lo detiene? Nada. Entonces a él le da lo mismo si está unido el sustrato, no unido el sustrato, él se puede pegar en cualquier momento. Sea antes de que se forme el complejo enzima-sustrato o después de que se forme el complejo enzima-sustrato se puede pegar. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué va a ocurrir? Pues que la afinidad no va a cambiar. Otra vez, misma lógica. Aquí el sustrato va a entrar otra vez a la enzima como si nada, pues porque puede hacer. ¿Sí o no? Pero aquí no está secuestrado, como en el anterior. Entonces aquí la afinidad, pues ¿qué va a pasar con la afinidad? Más o menos se queda igual, porque él va a poder entrar a la enzima como si nada. ¿Pero qué sí va a cambiar? La velocidad. ¿Y por qué? Pues porque evidentemente esto está entorpeciendo de que esto se transforme en producto. Y por tanto, pues cada vez va a ser más complicado conseguir una enzima disponible que no esté inhibida para poder llevar a cabo la reacción. Claro, este creo que es como el más complicado, es el anterior. ¿Seguros? ¿Cómo? Sí. Entonces hagamos el rebobinado rápido.
Competitivos, ustedes van a ver que tienen la misma velocidad máxima, cambia el KM. A competitivos cambian las dos cosas. No competitivos, solo cambia la velocidad máxima. ¿Listo? ¿Claro? Bueno, si les quedó claro, a ver. Tenemos el A, ¿sí o no? El principal. Y el A es la enzima sola, o sea, sin inhibidor. Entonces veamos los tres casos aquí. Vámonos con la B. ¿Qué está pasando con la B ahí? El B es la competitiva. Porque Pues ahí están los tres tipos. ahí está un Entonces esperemos por partes. Vamos por partes, vamos en adelante. Vamos primero en orden. La B. Antes de que me digan qué inhibidor es, miremos la gráfica. ¿Qué está pasando en la gráfica? ¿Qué está cambiando? está aumentando el KM. Ajá, porque miren que la B tiene un KM diferente al que teníamos con la A. O sea, ¿qué tipo de inhibidor es? Competitivo. Inhibidor competitivo. Listo. La C. La C es esta. Ahora sí. ¿Por qué? Porque no cambia, pero la velocidad sí. Exactamente. Si ustedes se dan cuenta, tiene el mismo punto de corte con X, o sea, mismo KM, pero cambia la velocidad de la reacción. O sea, y por tanto, ¿qué tipo de inhibidor es? No competitivo. Y finalmente tenemos la D, que A y D. Es decir, inhibidor A competitivo. ¿Ven? Fácil. Bueno, pues, La definición de competitivo es que aparentemente como que disminuye el KM. el A competitivo, Sí. A competitivo. Sí. No disminuye, o sea, aparentemente disminuye el KM, pero no lo deje hasta ahí, o sea, coma y cambia también la velocidad, disminuye la velocidad de la reacción. Porque no es solamente que cambie el KM, lo disminuye. Pero acuérdate que es aparente porque no está cambiando la afinidad de la enzima. Pero como secuestra el sustrato dentro de la enzima, aparentemente hay un cambio en la afinidad. ¿Listo? Ahora, bueno, esto claramente no lo vamos a hacer, pero sí les muestro esta gráfica. ¡Pum! Así, el parcial, esa gráfica ahí tal cual. ¿Qué tipo de inhibidor es? ¿Cuál es la ¿Cuál de Esa. todos? O sea, coja cualquiera de esas como la normal. La ¿no? normal es la azul. Sí, digamos que la normal es esta, pues. competitivo? Es un inhibidor competitivo. ¿Listo? Eso sí puede ser pregunta de parte. Literal. Claro, entonces, chicos, ¿cómo se ve matemáticamente al hacer una gráfica esa diferencia en los inhibidores? ¿Seguros? ¿Todos? Lo veo haciendo caras, cuéntenme. No, pero es que ahí cómo está haciendo la relación. O sea, ¿En este? Imagínate que el azul es la normal. De hecho, aquí mira, está a cero. Aunque bueno, esto puede variar porque no quiero que se metan como que hay la que está más abajo es porque yo les puedo jugar en contra con eso. Pero interpretemos la gráfica. En este ejemplo es el azul. Bueno, el azul, 0 de inhibidor. El rosado tiene 0,5 inhibidor y el otro 1. Entonces, el azul, mira que es esta que va así. ¿Qué está pasando cuando hay inhibidor? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en la gráfica? ¿Qué está cambiando? Está cambiando el KM, ¿sí ves? Claramente más a medida que se aumenta la concentración de inhibidor, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de inhibidor es ese? Si cambia sobre el KM. Inhibidor competitivo. Ah, claro, yo les digo, este es el sí, inhibidor y estos son todos los inhibidores. Obviamente, eso se los coloco. Entonces, ¿ah? aumenta la afinidad. Disminuye la afinidad. Acuérdate que el truco está en esto. Pensarlo como esto está más cerca de 0, por lo cual esto es mayor que esto. Y si el KM es mayor, Eso significa encima muy buena pregunta y necesito que también, yo sé que solamente hemos hablado del KM, el KM y el KM, no da el tiempo para hacer el de velocidad máxima. Pero chicos, atención acá, por favor. Yo que les hubiera podido haber dicho con esos mismos datos, saque la velocidad máxima. Con esos datos, con eso que hicimos en el ejercicio, usted puede sacar velocidad máxima. ¿Cómo saca velocidad máxima con eso que tenemos? ¿Ah? No, pues sácale. Hay formas de sacar ahí. ¿Cómo lo hacemos?
fórmula. Ah, pero ¿y entonces qué? Está solo la gráfica. Acuérdense que esto es 1 sobre velocidad máxima. O sea que yo aquí, en vez de despejar, de poner y igual a 0, pongo x igual a 0, despejo y hago este cálculo y saco velocidad máxima. Eso en términos matemáticos, en términos de la gráfica, a lo que decías. El eje y es la velocidad. Esto es el sustrato, o sea, dicho de otras palabras, km, velocidad. Por eso mira que, por ejemplo, aquí cambia la velocidad. ¿Por qué? Porque mira que el punto de corte con el eje ya está cambiando. Por eso les digo, chicos, y recomendación general. Esa gráfica que estaba, creo que al principio de esta presentación, donde les muestro la fórmula linealizada y que les dicen que esto es 1 menos km, menos 1 sobre km, esto es 1 sobre velocidad máxima, apréndansela para que no se vayan a confundir el día del paso. O sea, no les dicen, ay, por el x es velocidad máxima y y km. No, apréndansela porque si no, luego se pueden confundir. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí? ¿Sí o no? Bueno, ahora, una vez ya pasamos los inhibidores reversibles, toca hablar de los inhibidores irreversibles. Entonces, a diferencia de lo que veíamos en la parte anterior, esto cambia completamente las reglas de juego, porque claramente al ser irreversible, pues apenas se pegue, se muere. Literal así más, hasta ahí llegó y ya no va a funcionar más. ¿Listo? Y por tanto, esto, y quiero que lo tengamos muy presente, nunca va a abandonar la enzima. ¿Listo? Se queda pegado a la enzima y ahí se quedó para siempre. Obviamente hay formas de contrarrestar porque si no cualquier otro medicamento irreversible que funcione de esta manera pues aplica para todo y nunca se inhibe. El tema está en que igual recuerden que hay el cambio de proteínas, las enzimas con las que ustedes se levantaron no son las mismas con las que están ahorita y así funciona. Entonces, empezamos con el primer tipo. Inhibidores grupo específicos. ¿Por qué se llaman grupos específicos? Es fácil, porque atacan un grupo específico. ¿Sí o no? Entonces, en el Strayer está este ejemplo en el que vemos la acetilcolinesterasa, que se las mencionaba ahorita. ¿Es importante para qué? Porque estas son las líneas terapéuticas para el Alzheimer. ¿Por qué? Porque resulta que esta acetilcolinesterasa lo que va a hacer es coger algunos neurotransmisores que llegan hasta la terminal presináptica. ¿No? ¿Ustedes tienen eso? ¿No lo han visto? En el cerebro, ustedes tienen lo que se conoce como el espacio sináptico y terminales pre y posinápticos. Entonces, aquí está una, hay como un hueco literal vacío, y aquí está la otra, que es la terminal posináptica, y aquí hay un hueco vacío. Y por aquí se comunican las células, ¿sí o no? Entonces esto se libera como vesículas, se liberan neurotransmisores, aquí hay receptores, que al reconocerlos pues dan señales eléctricas. Y eso funciona para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la acetilcolinesterasa, lo que ella hace es que hay un neurotransmisor que se pega aquí y la acetilcolinesterasa lo que hace es lo destruye, lo transforma en acetato y colina y así evita que nosotros pues tengamos siempre las neuronas sobreestimuladas, porque si no pues todo el tiempo estaríamos en las mismas y es donde empiezan, no sé, problemas como el Parkinson, que la gente tiembla porque ese proceso se interrumpe y entonces la gente pues siempre va a estar con tics nerviosos o problemas en el sistema nervioso derivados de sobreestimulación de neuronas. Entonces, ¿por qué en el Alzheimer hacemos lo contrario? Porque esto, en una persona sana, súper bien. ¿Sí o no? Para alguien con Alzheimer, estos receptores son más poquitos. Y entonces, si esto funciona igual, pues entonces ya pasa lo otro y es que, por ejemplo, las personas pues, se le olvidan las cosas. ¿Por qué? Porque esas conexiones de neuronas se empiezan a perder. Y aparte de que se pierden, pues está esa enzima ahí rompiendo el neurotransmisor todo el rato. Entonces hay medicamentos o tratamientos que lo que buscan es interferir este proceso. Ejemplo, este compuesto que no voy a leer porque está muy largo, digamos el DIPF. Entonces el DIPF lo que va a hacer es que va a reconocer unos residuos de serina dentro del sitio activo de la acetilcolinesterasa y se van a pegar ahí. ¿Cómo? Aprovechando este flúor unido a ese grupo fosfato. Se pega. ¿Sí? Quedó ahí, unido. Y entonces ahora, como eso está metido dentro del sitio activo de la enzima, pues ¿qué va a pasar con su sustrato? ¿Y por qué deja de funcionar? No pueden entrar a esa sección. Claro, porque algo se le está estorbando ahí dentro del sitio activo, ¿sí? Que está unido a un grupo particular. Entonces,
esa reactividad de qué tanto puede ese inhibidor inhibir depende de qué tan reactivo pues, es el inhibidor respecto al grupo funcional que desea atacar. ¿Sí? De aquí, otra vez, mucho texto. Resumen ejecutivo, se pega un grupo funcional específico. Uno. Se acabó. ¿Listo? Y como solamente se pega a un grupo funcional, ¿qué está pasando? Pues que no está reaccionando, solamente llega y se pega. Y cuando digo que no reacciona, no significa que no se una, sino que la enzima no está haciendo su trabajo, es decir, a ella le estorbaron. ¿Por qué les aclaro esto? Porque, por ejemplo, hay inhibidores que se conocen como marcadores de afinidad. ¿Y estos qué hacen? Que estos tienen la particularidad que son muy parecidos al sustrato. Entonces, los capta la enzima porque lo puede hacer. Recuerden cuando veíamos eso del bolsillo y de la afinidad del bolsillo y cómo entran las cosas en el bolsillo. Pues entonces eso ocurre acá. Ejemplo, quimiotripsina. ¿Han escuchado hablar de la quimiotripsina? Mi idea es una enzima que se secreta por el páncreas al intestino para procesar alimentos en términos ejecutivos, y eso se transforma varias veces a lo largo de que pasa por todo el intestino. Sí. Ese proceso básicamente va y es una proteína que por lo general tiene reconocimiento, ya que tenemos este sustrato. ¿Y qué tiene de reconocimiento, qué tiene de particular este sustrato? Tiene un grupo fenilo gigante. O sea, veanlo aquí. ¿Sí o no? Entonces, él primero tiene el reconocimiento por este grupo, todo normal, lo puede hacer de diferentes maneras con aminoácidos. Y también puede reconocer moléculas que tienen este grupito de acá, que mira que por ejemplo está acá. ¿Qué pasa? Que se puede sintetizar de forma química moléculas que tengan los dos grupos que pueden ser reconocidos por esa enzima. Entonces, ese sitio activo los va a empezar a llamar. ¿Y por qué los va a llamar? Porque parece el sustrato. Entonces, entra en el sitio activo llamado por su composición química y reacciona con alguno de los grupos funcionales que están metidos en el sitio activo. Es decir, es como que la enzima ya está lista para catalizar, llama a su sustrato y el sustrato le queda pegado ahí en casa. Listo. Entonces, son reacciones que son mucho más específicas que los inhibidores de grupos específicos. ¿Por qué? Porque esto es más específico que lo que vimos ahorita. Porque no puede ser a cualquier grupo funcional. ¿Y este? Todo el sector como una parte que tiene que meter así. Efectivamente. Este, al tener más de un sitio de reconocimiento, ¿ya quién lo llama? ¿De qué depende esa afinidad? De la enzima. Porque es esa afinidad que tenga la enzima lo que le va a permitir entrar y hacer su proceso de inhibición. Claro, los inhibidores marcadores de afinidad. ¿Sí? Y finalmente tenemos los inhibidores suicidas. Sí, pues tal cual. Aquí le dijeron inhibidores kamikaze. ¿Y por qué se llaman inhibidores suicidas? Porque literalmente la molécula cambia drásticamente al entrar dentro de la enzima. Entonces, esto se puede parecer mucho a lo que vimos ahorita. ¿Por qué? Porque él va a reaccionar con la enzima. En el caso anterior, la enzima se encuentra su sustrato, lo mete y al meterlo en el sustrato se da cuenta que ya no puede funcionar. Pero con los suicidas, él arranca la reacción. O sea, capta la molécula, inicia la reacción química y a mitad de la reacción algo pasa y se quedó pegado en la enzima. Y ya no puede seguir. Caso contrario que veíamos ahorita de que no es que empiece a reaccionar, pero aquí sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la N-dimetilpropargilamina, la cual puede inhibir una serie de enzimas que se llaman las MAO, que son los monoamid oxidales, que también, como casi que todos los inhibidores suicidas, son base a medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades neurodegenerativas. Entonces, por ejemplo, no tanto neurodegenerativas, también psiquiátricas. Y por ejemplo, en este caso lo que ocurre es que esta N-dimetilpropargilamina entra, esta es la enzima, o sea, imagínense la enzima, y tiene un FADH, que lo utiliza ¿para qué? Si hay un FADH que está haciendo esta enzima. Sí, Está haciendo una reacción de oxidorreducción, muy bien, listo. Entonces, aprovechando ese FADH, va a captar esa molécula de N-N, de metil, bueno, nombre raro, de N-N. Se pega a ese FADH
Y el problema es que al pegarse genera una deslocalización de las cargas, es decir, esta molécula es extremadamente estable. Y como es extremadamente estable, fija el FADH, perdón, dentro de la enzima. Entonces ahora el cofactor, ya la enzima ya no lo va a poder sacar. ¿Y se acuerdan que veíamos que estos cofactores cómo eran? ¿Eran grupos prostéticos o sustratos? Que los el FADH, el NADH eran grupos prostéticos o cosustratos. Cosustratos, porque ellos entran, reaccionan, se transforman y salen. El problema es que aquí él entró, se transformó, pero no salió y se quedó allá. Por tanto, hace que como la enzima puede estabilizar esos estados de transición. ¿Se acuerdan que hablábamos de que hay un intermediario, de amante produce AB y luego otra cosa? Pues la enzima lo que hace es agarra B, forma AB y ahí se quedó. Porque AB resultó pegarse a la enzima y entonces ya no lo puede sacar. Listo. Por tanto, en términos generales se llaman suicidas. ¿Por qué? Porque crean cosas que se transforman y se quedan allá. Y son suicidas pues porque claramente la molécula que arranca ya no es la molécula que termina, pero se quedó allá. Claro, chicos, y lo que les comentaba, por ejemplo es la base para un medicamento que se usa para el trastorno de depresión. ¿Y por qué? Porque aquí no les tengo el nombre, pero las enzimas que les comento, las monoamilosiasas, se encargan de destruir moléculas como la serotonina, que es natural porque si no, pues otra vez estaremos sobreestimulados todo el tiempo. Pero hay personas que, por ejemplo, la depresión no es porque, ay, sí, pobrecito, es que está triste, la bioquímica está muy difícil. No, hay personas que producen muy poca serotonina. Es que la gente que tiene depresión, ¿qué se suele mandar? Suplementación de serotonina, porque no la tiene. ¿Sí? Y entonces imagínense que tras de que produce bien poquito, hay una enzima que se encarga de dañarla. Explica entonces por qué la gente está baja de ánimos y suele tener cuadros depresivos. No es en todos los casos porque la depresión es multifactorial, pero eso no debe ser. En este mismo ejemplo, en el ejemplo de las terminales, la serotonina se libera, ¿no? Y llega aquí, hace su acción, eventualmente se suelta, se recapta la terminal presináptica y aquí se degrada. Entonces lo que hace el fármaco es que si aquí está la enzima, el fármaco hace esto, o sea que esa misma serotonina que salió puede volver a empaquetarse para volver a salir a la terminal y volver a como recircularse. ¿Sí? Porque tengan en cuenta que los neurotransmisores cómo funcionan. Es usted sale, hace su trabajo, se devuelve y a la basura. Es como algo de un solo uso, entre comillas, no están así, pero imagínense como un empaque de un solo uso. Lo que hace estos medicamentos pues es cogen y evitan que usted lo rompa y lo bote, sino que se pueda volver a recircular más veces, haciendo que en teoría se aproveche mejor los neurotransmisores. ¿Listo? Señor, aquí me ha preguntado algo de usted. ¿Qué pasa si una persona tiene Alzheimer y Parkinson? Son procesos que son muy poco probables, suelen ocurrir por cosas muy diferentes, pero puede pasar. Entonces claramente ahí se comienza a buscar tratamientos en los que hay tanto evitar que se recapten cosas como por ejemplo noradrenalina, pero sin afectar el transporte de acetilcolina, porque si no, pues entonces estamos solucionando una, perdiendo la otra. Por lo general, hasta donde recuerdo, los tratamientos para eso se prefiere tratar el Alzheimer como de forma paliativa, y el Parkinson se regula solamente porque pues, no se pasa el tratamiento completo para evitar el Parkinson por la misma razón. ¿Listo? ¿Quieres decirlo? Igual tengan en cuenta que la mayoría de tratamientos para el Alzheimer son paliativos, ¿no? O sea, una vez del Alzheimer, eso ya no se recupera, eso ya lo que se hace es que se trata de que tengas la mejor calidad de vida posible hasta que fallezcas, porque lamentablemente aún no sabemos cuál es la causa única, aparte que el Alzheimer no tiene una causa única, es una enfermedad multifactorial con muchas cosas, y pues se han encontrado un montón de factores asociados. De hecho, una vez leí un estudio que había encontrado que en pacientes con Alzheimer habían tenido como enfermedades periodontales a lo largo de su vida. Entonces hacía como una asociación entre toxinas generadas por bacterias de las encías con Alzheimer, entonces es como, puede venir de cualquier lado. Porque así funcionan los estudios, por ejemplo, para esas enfermedades que hacen. Ellos no es que vos sepas cómo se desarrollan, porque son enfermedades ontológicas. O sea, yo no puedo medirte ya el Alzheimer. Tengo que esperar a que tengas 80 años a ver si de aquí hasta ya se te desarrolla. Un estudio de 80 años eso no va a pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vos falleces y tenés Alzheimer, entonces te revisan completo y dicen, bueno, mira, vos tenías esto y esto.
y buscan comparar. Ah, mira que allá hay otro man con Alzheimer que tiene una enfermedad parecida entre ustedes dos. Ah, y el otro man de Alzheimer también tiene la misma cosa. Entonces ahí empiezan a hacer como unir información y dicen, ve, puede que este factor esté afectando para desarrollar el Alzheimer. ¿Listo? Y ese es el problema, que es multifactorial. Les he dicho, me parece que hay como una toxina que se produce, creo que es en las encías, que está relacionada, así es muy prevalente en pacientes con Alzheimer. ¿Claro hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, terminamos de la parte de cinética y vamos a comenzar ahora. Dice la cara. Claro. 20 minutos. Pues podemos empezar o dejar hasta aquí, pero pues la idea, como les dije, ¿sabes? Es ir gestionando tiempo. Porque para la clase final, acuérdense que les voy a sacar un taller antes del quiz. Y si no nos da el tiempo, y más aún que vienen temas largos, pues luego ese taller se ve en peligro. Sí, pues no todo, realmente solamente empezar. Aunque la clase de regulación es más bien corta. Oye, sí, pero no podría poner por favor. Vale, pues sí, 5 minutos les doy. Sí. Entonces empecemos, vamos adelantando un poquito para ir, como les digo yo, tratar de evacuar eso, ¿listo? Entonces, las enzimas, por lo general, como hablábamos la vez pasada, tienen mecanismos de regulación. Y esa regulación puede darse de muchas maneras. La idea es que con esta clase nosotros empecemos a ver qué tipos de regulaciones existen. Porque eventualmente en el semestre empezaremos a hablar de regulación de rutas metabólicas. Y entonces ahí pues ya no es como paso por paso de ay no, sí, inhibición alostérica, sino retroinhibición, acuérdense que es retroinhibición y sigamos. ¿Listo? Entonces, importante que les quede claro desde ya, igual se los voy recordando como avanza el semestre, pero pues no puedo estar parando para volver otra vez, volver a ampliar tanto. ¿Listo? Entonces, chicos, si yo les pregunto a ustedes qué es regulación de la actividad enzimática, ¿qué me dirían? ¿De qué? De la enzima, ¿listo? ¿Y eso qué podría ocurrir? O sea, ¿qué podría desencadenar una inhibición o una activación? Pues dependiendo de lo que estamos viendo ahorita. Si mejoramos la actividad enzimática, pues puede que uno se haga más rápido que otros, pues, y se controla. Y efectivamente esa va a ser metabolismo, porque al final van a haber procesos que se van a hacer más rápido, mientras que estos se van a hacer más lento y viceversa. Entonces, la regulación está enfocada principalmente en incrementar y disminuir la afinidad de la enzima. Es decir, la regulación por lo general no va tan atada a la velocidad, pero sí qué tanto una enzima puede coger y ser afín a un sustrato en particular. Entonces, dentro de esa regulación existen 4 mecanismos principales, cada uno de ellos con sus características muy distintas, pero que las 4 en conjunto funcionan. Ahorita ustedes están haciendo las 4 para poder mantenernos aquí despiertos, y por eso tienen que estar hasta las 7, entonces mantenernos hasta las 7 y de ahí en adelante. Hasta las 8 y de ahí en adelante. ¿Listo? Entonces, vamos con la primera. Esta es la más fácil. Y aquí traigo un concepto, chicos. Atención acá, por favor. Traigo un concepto de bioquímica 1, que sé que ustedes lo vieron. Y es el concepto de isoenzimas. ¿Se acuerdan lo que son las isoenzimas? Sí. Y eso sé que, yo sé que ustedes vieron eso, pero Sí, obvio. bueno, resulta que cuando ustedes, hablemos de ADN, ¿sí o no? Material genético y todo lo demás. Resulta que ustedes tienen enzimas que se codifican de la misma forma. Chicos, allá por favor. Se codifican aparentemente de una misma forma. O sea, uno siempre habla de que sí, la isoquinasa, la lactato deshidrogenasa, y no dice como si fuera solamente una. Pero en realidad, en el cuerpo de ustedes hay un montón de la misma enzima, pero como digo yo, en diferente empaque. ¿Y eso a qué se refiere? Que, por ejemplo, tenemos aquí a la compañera, y vos sos experta en bioquímica, la más crack en bioquímica. Y tenés una hermana gemela, súper parecida, se ven igualitas, pero a ella le va más o menos en bioquímica y le va mejor en neuro. Así funcionan las isoenzimas. Misma enzima resuelve para la misma situación, pero con diferente afinidad. ¿Ya? Entonces,
¿Esa variación de dónde viene? Pues que puede tener, por ejemplo, cambios en aminoácidos. Es decir, que un aminoácido cambie y eso cambia la afinidad completa de la enzima. Hace la misma reacción, le cataliza la misma reacción. Es el mismo tipo de enzima, o sea, si esa era una transferasa, pues también es una transferasa. Reconoce el mismo sustrato, pero cambia la afinidad con la que lo hace o la velocidad. ¿Sí? ¿Sí o no? Un ejemplo de isoenzimas que ya lo vimos aquí en clase, cuando hablábamos de las paraginasas, ¿se acuerdan? Eso no es propiamente una isoenzima porque no es del mismo organismo, pero es algo parecido. Es decir, dos enzimas que hacen la misma vaina, pero cambia la afinidad. ¿Sí o no? ¿Claro? Entonces, ejemplo, ¿cómo se puede ver eso? En el lactato de deshidrogenasa. Cuando ustedes aquí alguien que haga ejercicio, así mucho, full ejercicio, full gym pro, ¿ah? ¿Usted? Entonces usted le da al gimnasio, ¿sí o no? ¿Qué se acumula cuando usted hace mucho ejercicio? Ácido láctico. Ácido cuál? Láctico. Ácido láctico. ¿Y eso por qué ocurre? Porque existe una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, que convierte el piruvato en lactato y el lactato en ácido láctico, es lo que usted se le acumula y le hace doler cuando hace ejercicio. Pues resulta de que ese ácido láctico no se queda ahí, porque si no, pues usted le dolería hasta el infinito de los tiempos. Y aparte, usted tendría que estar teniendo una ingesta calórica altísima mientras hace ejercicio. Pero eso no pasa, ¿sí o no? Usted no tiene que estar ahí comiendo a mitad del gimnasio para poder mantener Usted come después, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque resulta que ese ácido láctico sale de los músculos, se va por torrente sanguíneo y llega a dos lugares. Corazón, hígado es otro, y cerebro también. Más que el corazón que el cerebro, realmente, es más el hígado y el corazón. El ciclo de Krull, que igual lo vamos a ver, pero en resumidas cuentas, lo que hace el hígado es que coge el ácido láctico y lo transforma en azúcar, y vuelve y lo manda para afuera. ¿Por qué? Porque si no, se tendría que estar ahí boleándole al almuerzo a mitad de gimnasio. ¿Sí? No hace eso. Y aparte, nosotros tenemos dos órganos que son bien consumidores de energía. ¿Cuáles son? Así que, pero unos que más gastan. Cerebro. Uno, cerebro, y dos, Corazón. el corazón. Porque el corazón, cada cuánto tiempo, cada cuánto es un latido, como que ¿cuánto es lo normal? Como 60, 70 por minuto, más o menos. O sea, imaginen, por si no, 80, 60, 80 por minuto, más o menos. Entonces hagan las cuentas de cuántas veces el corazón hay bombea, y cuántos minutos tiene un día, y así. Pues resulta de que la lactato deshidrogenasa está compuesta por 4 unidades, es un tetrámero, es decir, son 4 proteínas pegadas por una sola. Y hay varios tipos que están representados en este gráfico con bolitas y cuadritos. Entonces, por ejemplo, LH5 son 4 del mismo tetrámero, mientras que por ejemplo, el LH1 es 4 unidades de este mismo tetrámero, que son las H4, M4 y intermedios. Son tipos, son como fichas de Lego. Tengo 4 circulitos pegados juntos, 4 cuadraditos pegados juntos y puedo hacer mezclas. Un circulito con 3 cuadritos, 2 y 2 y 3 y 1. Y eso cambia la forma en la que esa enzima funciona. ¿Y cómo podemos ver eso? Aquí. Entonces se dan cuenta, eso cambia en los órganos. No tenemos las mismas en todos los órganos. Y esto tiene un sentido. ¿Y por qué tiene un sentido? Por ejemplo, músculo, M4. ¿Por qué creen que es la afinidad de esa lactato deshidrogenasa en el músculo? Alta, baja, con lo que hemos estado hablando del ejercicio, del tal. Alta. Alta, porque aquí el músculo tiene que estar dele energía, y lo que va sobrando, porque se empieza a acumular también, pues se convierte en lactato. ¿Y por qué empieza a acumularse? Porque uno, ¿qué pasa cuando hace ejercicio? Usted empieza a ahogar y se escucha a la gente que levanta la barra y hace ¡oh! Así dándola toda, respirando, que suena horrible. Por eso los gimnasios tienen música, porque usted les quita la música a un gimnasio y eso es horrible, ¿cómo suena? ¿No? Ahora, y entonces, ¿qué pasa? Que aquí, como estamos en condiciones anaerobias, se favorece la formación de lactato y por tanto ácido láctico, y por eso nos cansamos. Si no, pues se podría correr quién sabe cuánto tiempo y no va a cambiar. Pero ¿qué pasa? En el corazón esa no está. ¿Y por qué creen que en el corazón no está? Porque no alcanzaría. No se puede cansar el corazón. ¿Y qué pasa si el corazón estuviera produciendo ácido láctico, ácido láctico? ¿Qué pasaría? Nos infartamos. No es nueva, o sea, Pues más que un infarto, ¿qué pasa? Si hay mucho ácido, ¿qué pasa con el pH? ¿Y a qué célula le gusta trabajar en pH ácido?
De pronto las del estómago y eso, las de la glucosa gástrica y eso. Ya. Hola, buenas. Es que se me quedó muy pegada en la memoria esta manera que detectas. Ah, sí. La azulita. Gracias. En cambio, Gracias, mi amor. en cambio en el corazón, miremos que hay otro tipo de enzima, de isoenzima de lactato deshidrogenasa. Entonces, si se supone que en el corazón hay lactato deshidrogenasa, ¿sí o no? ¿Qué deberíamos estar revisando que ocurra ahí en el corazón? Y eso que recordemos que la lactato deshidrogenasa, bueno, recordemos no, ya lo vamos a ver, lo que hace es que convierte piruvato en ácido láctico al final de como 2 pasos, ¿sí o no? O sea que hemos dicho que en el músculo esto va más para allá y poquito para acá. O sea, se produce más ácido láctico que otra cosa. Pero si ya dijimos que en el corazón eso no pasa, y aparte el corazón usa el ácido láctico para poder generar glucosa, ¿qué debería pasar con esto? ¿Hacia dónde debería tender entonces? Hacia el piruvato. O sea que esa lactato deshidrogenasa, ¿cómo va a ser de afinidad para el piruvato? ¿Alta o baja? Para el piruvato. Afinidad para la LDH en el corazón. Porque no Baja. para no producir así. Para que no se produzca ácido y más bien el ácido que llegue se transforme en piruvato y se mande para glucosa para que usted pueda estar aquí bombeando y bombeando y bombeando y cuando esté en el gimnasio levantándonos el estalle del corazón. O se pare de la nada porque ya no puede seguir gastando energía. ¿Sí o no? Entonces, y ya para cerrar, este entonces es el primer tipo de regulación. Es un tipo de regulación que no depende, por ejemplo, de hormonas, porque las hormonas no tienen nada que ver aquí, pero a nivel genético ya se codifican enzimas diferentes en órganos diferentes que tienen afinidades diferentes y eso depende de qué? De la necesidad metabólica del tema. ¿Listo? ¿Claro, chicos, el concepto de enzimas? ¿Seguros? ¿Alguien lo entendió? ¿Todo bien? Entonces, no siempre